Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Buena semana de turismo, Semana Santa, no criolla, no de vuelta ciclista porque no hay, como sea. Lo cierto es que estén, bueno, los que están en sus casas, la buena semana y el deseo de que estén pasando lo mejor posible en esta pandemia. Es un gusto estar con ustedes un domingo más, junto a Daniel Baldassari, secretario general de la UNASPU, a quien ya saludamos. Programa, me decía Rodrigo Marzán, 196, Daniel. Exacto. Estamos por los 200 ahí. Estamos cerca de llegar a los 200. Es mucho, ¿no? Es una permanencia permanente acá en este esfuerzo por hacer llegar a todos los compañeros y compañeras, jubilados, pensionistas y también a los trabajadores en actividad y a otros sectores de la población que tienen que ver con esto, Néstor. Porque la seguridad social, si nos bajan, si nos ajustan a la baja nuestras prestaciones que recibimos, si se sigue por el camino de que la BPC se ajusta por una cuestión que no es conveniente y que por lo tanto va a suponer otra baja más. El jubilado, el pensionista, ¿qué hace cuando cobra? Lo gasta, ¿no? Va a pagar los créditos, las cosas. Y ahí agarra plata el carnicero, el bolichero. Está, todo eso. Es una cadena, claro. Es una distribución espectacular desde el punto de vista de que la seguridad social es un instrumento el mejor instrumento para redistribuir el ingreso nacional entre todos sus ciudadanos es este. Es decir, eso no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que es esta la mejor forma de redistribuir la riqueza es de esta manera. Es decir, el ingreso nacional redistribuido de esta manera. Porque claro, se expande por 1000 caminos, pagando cuentas, comprándole cosas para los nietos, haciendo un regalito acá, resolviendo problemas allá, pagando el alquiler, la carnicería, el almacén, en fin, las miles cosas que el jubilado, el pensionista y todo el que recibe una prestación del BPS, que son 800.000 prestaciones, las de 700.000 y algo de personas que reciben, es decir, es un instrumento de redistribución que llega de manera importante a toda la población, en particular a aquellos sectores más que tienen mayores dificultades, ¿no? Daniel, hablábamos el pasado domingo, adelantábamos lo que vamos a mostrar ahora, ¿no? Esta participación que Gabriel Regalado, el economista, nos dejó en la querida Universal hace un par de domingos, clarificando el panorama, ¿no? Mostrándonos dónde estamos parados luego de esta primera etapa, ¿no? Sí, efectivamente, allí nuestro representante en la comisión de expertos explicó qué es lo que ha pasado con esta etapa que se terminó con una votación de 10-5, es decir, la votación presentada por la presidencia de la comisión y por los representantes del gobierno, de la coalición de gobierno y la posición que adoptaron otros. En esa situación se terminó una etapa, esa etapa que era la del diagnóstico, y ahora se abre una nueva etapa, que es la etapa de las propuestas para luego elevar al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo, nos suponemos nosotros, que con sobre la base de ese resultado, lo que allí se plantea va a elaborar un proyecto de ley que establecerá la reforma que se quiere hacer sobre la seguridad social. Que como siempre hemos dicho, ¿qué pasó con el diagnóstico? Pasó que en los grandes temas que tienen que ver con la seguridad social, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con lo que hace la financiación del sistema, que tiene que ver si colocamos como centro de las preocupaciones de la seguridad social lo que tiene que ver con las personas o si por el contrario lo que ponemos en el centro, como en los años 90, ¿no? Poner en el centro lo que es los intereses financieros, ¿no?
toda esa cuestión donde todo tiene que estar dogmáticamente, tiene que dar un determinado resultado. Y entonces una situación como esta, y en otras situaciones también, nos lleva a que las prestaciones son muy bajas. Entonces, dependerá si en definitiva somos capaces de demostrar, y por la parte de del Parlamento, de las autoridades nacionales en general, toman esa cuestión en la que lo correcto, lo que va a resolver los problemas de la sociedad es teniendo una seguridad social que contemple el conjunto de la sociedad que integramos todos los uruguayos y uruguayas. Te invito, ayer los invito a los televidentes a escuchar este resumen de esta presencia que hemos tenido en la 22, en el programa La Voz de UNASPU, del economista Gabriel Regalado, representante de la UNASPU en la Comisión de Expertos. Bueno, comentar un poco para poner en marco la situación, lo que bien decía Daniel, digamos, está terminando la primera etapa que la ley de urgente consideración, que es la ley que creó la comisión y le asignó las funciones, le asignó básicamente dos funciones: realizar un diagnóstico del sistema en los primeros 90 días. Ese fue el trabajo que comenzó a principios de noviembre, y que requirió una prórroga. Sí, recuerden que la primera fecha para tener esto pronto esta primera etapa pronta era a principios de febrero. Se aprobó una prórroga porque francamente el tiempo era insuficiente, hasta el 20 de marzo, y bueno, finalmente el viernes pasado se terminó votando un documento de diagnóstico elaborado en buena medida por la presidencia de la comisión, pero después con aportes de los 15 integrantes. Y como decía Daniel, bueno, al momento de expresar las posiciones con respecto al diagnóstico, hubieron 10 votos a favor del documento y 5 votos contrarios al documento de diagnóstico. Con esto se cierra la primera etapa. Ahora, bueno, lo que queda es el presidente de la comisión lo presenta a la prosecretaría de la presidencia, a la presidencia de la Asamblea General, se le presenta el documento, digamos, aprobado, y eso da inicio a la segunda etapa, que a priori deberían ser otros 90 días. No descarto que pueda haber una prórroga también, porque es una etapa quizás hasta más ardua, que implica, bueno, traducir un poco, por decirlo así, este diagnóstico en propuestas, ¿sí? En propuestas concretas. Por eso nosotros un poco, cuando se discutió el diagnóstico, habíamos manifestado que esta era una etapa en donde, si bien nos estaban discutiendo las propuestas concretas en específico, ¿sí? Mucha gente indudablemente está muy atenta a la situación y nos consultaba si había novedades con respecto a qué va a pasar con la edad de retiro, con las tasas de reemplazo, con otras características del sistema, y verdaderamente no han estado todavía sobre la mesa, pero sí el diagnóstico, entendemos nosotros, que es lo que da una pauta, ¿sí?, de cómo orientar las propuestas. Y ahí un poco, digamos, con esa visión, ¿sí?, es que nosotros valoramos las mejoras que ha tenido el documento diagnóstico. Esta discusión arrancó hace tiempo y ha trascendido en la prensa que han habido distintos borradores, digamos, en donde se ha ido enriqueciendo el documento, pero de todas formas, a pesar de las mejoras, entendemos que el producto final no refleja la visión de ONASPU con respecto a la seguridad social, y por eso no se acompañó el producto final de este diagnóstico, lo cual no quiere decir, como decía Daniel, que en la próxima etapa, que va a ser de discusión de las propuestas, ONASPU, por supuesto, siga participando y siga proponiendo propuestas concretas o dando su visión sobre las propuestas. Y seguiremos aportando desde ese lado, más allá de que en este caso hayan habido diferencias que no nos permitieron, digamos, acompañar el documento, ¿no? Ahora, sin duda, Gabriel, viene la etapa más fuerte, ¿no? La etapa de las concreciones, ¿no? Viene lo mejor, o sea, viene discutir los temas que UNASPU ha planteado hace tiempo, ¿no? A ver, claro, uno tiene la bola mágica, ¿no? Pero, ¿cómo imaginás esa discusión en esta segunda etapa? Bueno, a ver, la etapa yo acá me gustaría hacer dos consideraciones que me parece que son bien importantes. La primera es que, digamos,
la comisión que se conforma para trabajar este tema es una comisión de un perfil técnico, ¿sí? Se le asignó o se le quiso asignar ese perfil, ¿sí? Con integrantes que han estado, digamos, en mayor o menor medida, muy vinculados a la seguridad social, ¿sí? En distintas áreas. Sin embargo, ese perfil técnico, digamos, vamos a decir, no es suficiente para lo que le encomienda la ley a la comisión. ¿Por qué? Porque la ley le encomienda, como yo le decía, dos características principales. Una, hacer un diagnóstico, y otra, hacer una etapa de recomendaciones, ¿sí? Y hacer un diagnóstico implica, en cierta medida, una mirada sobre la seguridad social, una forma de entender los desafíos y los problemas que tiene el sistema, los aspectos que hay que abarcar para mejorarlo, y de hecho, incluso hasta el concepto de cómo mejorar el sistema puede tener distintas lecturas. Digamos, para las organizaciones sociales, nosotros lo hemos planteado, por ejemplo, mejorar el sistema implica seguir profundizando la cobertura, no dejar gente por fuera, seguir mejorando la suficiencia de las prestaciones, es decir, que las pasividades, por ejemplo, que se pagan le permitan a la persona una sustitución de ingresos, que es decir, cuando deja de trabajar y pasa a estar retirado, esos ingresos le permitan llevar una vida digna, que sea más contemplativa con situaciones muy específicas que tienen que ver con discapacidad, etcétera. Digamos, para nosotros eso es mejorar la seguridad social. Otra visión puede ser de lo que implicaría mejorar la seguridad social. Acá tenemos un problema financiero, donde todos sabemos que ha estado reiteradamente sobre la mesa la visión de esa asistencia financiera que recibe el BPS, que no solo la recibe el BPS, sino que la reciben también, por ejemplo, otras cajas como la policial y la militar, más allá de que no tengan la misma prensa. Entonces, es necesario atacar esa asistencia financiera para sanear el sistema, ¿sí? Desde el punto de vista económico, y eso implicaría mejorar la seguridad social. Ahora, esas dos visiones son visiones que se pueden sostener o apoyar desde lo técnico. Digamos, uno puede buscarle argumentos técnicos para defender esas dos posiciones, pero en el fondo son concepciones políticas, ¿sí? La visión que uno tiene general sobre el sistema de seguridad social puede apoyarse en componentes técnicos, pero en el fondo es una discusión política. Entonces yo lo que decía es, la comisión se intentó que tuviera un perfil técnico, pero lo técnico, solamente lo técnico no es suficiente para encarar lo que le encomendaba la ley, porque la ley es clara en decir, hay que hacer un diagnóstico del sistema que dé lugar a una cantidad de propuestas. Entonces, amontonar una serie de datos estadísticos o financieros uno atrás del otro no quiere decir nada. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno habla, por ejemplo, precisamente, ¿no? Hablamos del tema de la asistencia financiera, por poner un tema que siempre está arriba de la mesa y muy discutido. Entonces, si uno en el diagnóstico del sistema dice, bueno, la situación actual es que todos los años se realiza una asistencia financiera de rentas generales al BPS o a la caja militar o a la caja policial por X monto, y dice, podría decir, en los últimos 10 años, en el 2011 tal monto, en el 2012 tal monto, ¿no? Si uno lee eso no es suficiente para entender si el sistema tiene un problema, si hay algo que mejorar o si no. ¿Me explico? Decir solo hay una asistencia financiera no es. Ahora, eso hay que complementarlo con otra información, con otras discusiones, que muchas veces son de carácter, repito, técnico, pero también político, en donde uno ahí recién empieza a entender algunos de los problemas. Entonces, por ejemplo, si le dicen, el BPS recibe 600 millones de dólares de asistencia financiera, pero paga 750.000 pasividades, y paga en promedio una cantidad X de seguro de desempleo, y paga subsidios por enfermedad, y paga subsidios por maternidad, y paga, ¿no? Uno le va dando un contexto. Ahora, cuando uno recibe
que la transferencia, por ejemplo, la asistencia a la caja militar son 400 millones de dólares, es verdad, 200 menos que en el caso de PS, pero para pagar solamente alrededor de 55.000 pasividades, ¿sí? Ese es un complemento técnico, político, que hace entender que ahí hay una diferencia muy grande, en donde indudablemente hay un desbalance hacia la transferencia y hacia la asistencia que recibe la caja militar, que a priori parece mucho más importante o mucho más urgente de corregir que la que corresponde a BPS. Por eso es un poco lo que yo me refería a esto que les decía, que no es solo técnico, sino que necesariamente es técnico vinculado a lo político. También nosotros acá tenemos, me parece que hay en eso que tú señalabas, Gabriel, hay una diferencia grande, ¿no? Porque en otras oportunidades que también se han formado, no como ahora, con las características actuales, sino con otras características, pero ha habido un diálogo social. En el caso del 2008 fue mucho más abarcativo y participativo, pero quienes concurríamos a esas instancias íbamos en representación de tal organización, de tal partido político, de tal instancia, ¿no? Y lo que allí, además de lo técnico, lo que allí se planteaba era siempre cuál era la posición. En este caso, de alguna manera estamos como representados de distinta manera, porque por un lado hay quienes dicen, no, nosotros somos técnicos. Lo decían los otros días uno de los integrantes de la comisión en la prensa. Y decía, yo no garantizo que a quien yo represento vaya a mantener esa posición que yo técnicamente tengo. Y un poco dar respuesta a eso que tú planteabas, pero que en los hechos estamos de manera diferente sentados en esa comisión. Por otra parte, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Cómo se distribuye teniendo en cuenta, las distintas situaciones y cómo se logra una mayor equidad dentro del sistema de seguridad social, pero también desde el punto de vista más general de toda la sociedad. Sí, indudablemente, a ver, un poco haciendo algunas referencias a lo que señalaba Daniel. Yo no participé del diálogo que se dio en el 2008, que fue el que 2007-2008, que fue un poco el que dio lugar a la reforma esta que conocemos como ley de flexibilizaciones, que bajó la edad mínima de años para el retiro y otorgó algunos beneficios para las mujeres también, como el reconocimiento de un año por hijo. Digamos, hay bastantes diferencias con respecto al proceso que se ha dado ahora. La más quizás notoria, aparte de la que señaló Daniel, tenga que ver también con el tema de los plazos, ¿sí? Verdaderamente la comisión trabajó a un ritmo prácticamente frenético en algunas partes, intentando dar cumplimiento, sí, a que haya una pluralidad, digamos, de voces presentes en la comisión. Eso se puede dar fe, digamos. Creo que todas las organizaciones que pidieron una audiencia la tuvieron, la comisión los recibió, los escuchó, aceptó los materiales que tenían para presentarnos, pero verdaderamente después en el debate se fueron sucediendo una serie de borradores de diagnóstico que muchas veces, repito, para las organizaciones sociales sobre todo, sí, que no, para quienes no participábamos allí a título personal, sino en representación de una organización, nos ponía los plazos verdaderamente muy complicados. Y ahí un poco también tiene que ver lo que decía Daniel, ¿no? Que en la comisión particularmente, quienes manifestaron justamente que el tema de los plazos se les complicaba para analizarlo porque respondían a una lógica más colectiva, fue la ONASPU, sí, a través mío, el PIT-CNT,
y bueno, el Frente Amplio también planteó que ellos resolvían de forma colectiva y por lo tanto la opinión de los 3 integrantes, de los 3 delegados que tienen en la comisión, no era título personal, sino que se conformaba a partir de la voluntad de la orgánica. Eso es una gran diferencia y que da cierto respaldo para lo que va a ser la segunda etapa, porque el documento de propuestas que se vaya a elevar, ustedes saben que se entrega a la Presidencia de la República y la Presidencia de la República debe transformarlo en un proyecto de ley que se envía al Parlamento y bueno, en el Parlamento la discusión con los partidos representantes tanto de la oposición sí como del oficialismo, es una discusión política en donde, claro, no necesariamente los partidos se pueden alinear con lo que dijeron los técnicos que los partidos designaron, y eso es novedoso, si se quiere, y podría ser incluso hasta problemático, porque uno, como la comisión, entiendo perfectamente que el papel del legislador es justamente legislar, ellos fueron elegidos democráticamente para representar, ¿no? Pero, digamos, quizás el trabajo de la comisión, en donde se buscan se pueden buscar acuerdos o se pueden buscar formas que sean lo más consensuadas posibles en algunos aspectos, uno no sabe si finalmente se terminarían refrendando, porque los partidos no necesariamente pueden adoptar la posición que los técnicos que designaron plantearon en la comisión, lo cual es algo bastante novedoso, por decirlo así. Pero bueno, teniendo en cuenta esa situación, es un desafío extra para la comisión. Y después lo último, nada más comentar lo que decía Daniel, indudablemente que esas cuestiones, ¿sí? Como digamos el rol y la importancia de la seguridad social, uno de las funciones fundamentales, como he planteado, es el tema de la redistribución de la riqueza. Nosotros lo entendemos así, digamos, pero no solo nosotros, digamos, el papel redistributivo de la seguridad social, digamos, es una cuestión que está lo plantea, por ejemplo, hasta la Organización Internacional del Trabajo, digamos. Eso no es una cosa que no es un planteo exclusivo de NASPU, digamos, y el PIT-CNT. Hay organizaciones internacionales y la propia tradición de la seguridad social implica que exista esa redistribución de la riqueza. Ahora, ese concepto, digamos, abstracto, por decirlo de una forma, hay que traducirlo en medidas concretas. La verdad que Daniel nos ha dejado con mucha información, sí, Gabriel. Te escucho. ¿Algo más, Gabriel? Sí, ¿Daniel? Sí, Néstor, sí. Néstor. No, digo, acá hay otra de las razones por las cuales ONASPU no podía votar afirmativamente, más allá de lo que, como bien decía Gabriel, de algunos mejoramientos de lo que fue el borrador de diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque eso que planteaba Gabriel últimamente, justamente nosotros entendemos que en el diagnóstico que se terminó aprobando se colocan algunas evaluaciones diciendo que es positiva el hecho de que con la ley esa que mencionaba del año 2007-2008, con esa reforma se había posibilitado mejorar los ingresos de las jubilaciones y pensiones mínimas, y al mismo tiempo eso había permitido bajar lo que es la pobreza en el sector de los adultos mayores, en particular de los que perciben jubilaciones y pensiones más bajas. Pero al mismo tiempo se señala, cosa que nosotros no podemos aceptar en un documento oficial emanado de un estudio, que es que al mismo tiempo señalar como contrapuesto en los hechos, queda como contrapuesto, de que eso ha tenido como consecuencia que otros sectores como niños, jóvenes, etcétera, hayan quedado, en fin, que han aumentado la pobreza. Es decir, nosotros entendemos de que eso no es así,
y por lo tanto es otra de las cosas por las cuales, bueno, nos ha llevado a tomar esta decisión, lo cual no implica que no seguiremos trabajando, luchando en todos los ámbitos para, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas mayores, mejorar el sistema de seguridad social, no solamente el previsional, sino también otros aspectos que tienen que ver con las personas mayores y con toda la sociedad. Bueno, un poco lo que decía Daniel, ¿no? Esta reflexión final, que creo que va por ese camino, ¿no? Ahora, la pregunta final mía es la siguiente: ¿qué tiempo tiene esta otra parte? Es bueno saberlo, es la parte más complicada. ¿Qué tiempo tiene y si es el necesario, si es el que alcanzaría para poder por lo menos abordar algunos de los temas? Bueno, el tiempo legal, digamos, que le asigna la ley en una primera instancia son 90 días, Uh-huh. ¿sí? Desde que se presenta el borrador a las el informe diagnóstico ya definitivo a las autoridades. Teniendo en cuenta que eso va a ser esta semana, probablemente estamos hablando de 3 meses más de trabajo, así que por allá por fines de junio. Si me digamos, si tuviera que arriesgarte, diría que no creo que sea, suficiente si se quiere efectivamente abarcar todo el sistema, ¿no? Digamos, se ha insistido y yo creo que en parte en el diagnóstico, en parte se ha contemplado el hecho de que la reforma sea integral, ¿sí? Es decir, que no sea solamente una reforma del sistema de EPS, sino que toque también las cajas paraestatales, caja bancaria, notarial, de profesionales, la caja militar y la caja policial. Entonces, pensar en que tenemos esas 3 cajas paraestatales, 2 servicios de retiro policial y militar, BPS y el régimen de AFAP, que no hablamos, pero verdaderamente es todo un tema también. Digo, nosotros muy de forma muy de resumen, ¿no? Nosotros estamos filosóficamente en contra, digamos, de la existencia de un pilar de ahorro individual y gestionado o puesto en manos de administradoras privadas, ¿sí? Digamos, esto es una posición histórica de ONASPU, general, lo hemos dicho y lo hemos sostenido en reiteradas oportunidades, en tanto esas empresas, digamos, introducen, por decirlo así, como es natural a una empresa, ¿no? Una finalidad de lucro que nosotros entendemos debe ser ajena a un sistema de seguridad social. Pero bueno, eso existe, y si bien nosotros, repito, no acompañamos esa lógica, bueno, habrá que ver qué propuestas de modificación también se proponen para un sector en donde necesita de mucha regulación, de mucho control estatal, y eso, bueno, quedó de manifiesto si uno mira, por ejemplo, a lo largo de los años el volumen de comisiones que han cobrado estas empresas administradoras de fondos, donde verdaderamente han hecho un negocio descomunal a partir de la seguridad social. Pero bueno, digamos, todo ese mundo, pensar en reformarlo en 90 días, en hacer una serie de propuestas en 90 días, en una comisión integrada por 15 personas, verdaderamente me parece un plazo muy muy escaso, con lo cual yo no descarto que, llegado el caso, se pida una prórroga. Claro. Pero bueno, ahí también hay consideraciones políticas en donde, bueno, digamos, la coalición de gobierno ha manifestado varias veces que tienen intención de que la propuesta de reforma ingrese a la discusión parlamentaria este año y en el menor plazo posible, con lo cual habría que ver qué tipo de prórroga se puede otorgar ahí, pero yo no descarto que sea necesaria alguna a los 90 días que están propuestos en la ley. Daniel, ¿comparte la UNASPU Bueno, el hecho de que sea tan urgente esto, no se haya esperado un poco más? Siempre hablamos, ¿no?, de lo rápido que se quiere hacer todo esto, ¿no? Sí, la posición de UNASPU también sobre este sentido. Nosotros decimos que era necesaria una reforma, Uh-huh. pero junto con eso decíamos cómo era que había que hacer el proceso de Claro. debate, de consideración, de evaluación, para poder, con los tiempos suficientes, ir previendo, por un lado, las cosas que hay que seguir mejorando, y por el otro lado,
los cambios que se van produciendo en el mundo del trabajo, que hay que regular mucho, porque esto es la pandemia, el trabajo a distancia, la robotización de la producción y del trabajo, como bien decía Gabriel, todo eso no es lo mismo trabajar en un lugar en una oficina que trabajar arriba de un andamio. Digo, son cosas muy diversas que hay que todas arreglarlas, hay que todas establecerlas en su debido lugar, y bueno, todo eso lleva su tiempo y tiene que ser sobre la base de la negociación colectiva, porque siempre decimos, Néstor, que nos traen ejemplos de otros países y estamos comparando cosas distintas, ¿verdad? En otros países se negocia la incorporación de cada robot en una empresa que entra en la producción, cada cambio en la tecnología, todo eso se negocia, lo que vendría a ser acá los consejos de salario o situación similar. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante, seguramente lo vamos a volver a molestar a Gabriel para hablar un poco más de lo que significa el pilar de ahorro, incluso lo que está pasando en algunos países que nos ponían como ejemplo el caso de Chile, donde ahora los jubilados y los pensionistas y los trabajadores están planteando volver a tener un pilar solidario, lo cual mirado desde acá parece cosa de loco, ¿no? Hicieron todo un camino en el sentido de la privatización total de la seguridad social y ahora tienen que estar solicitando que venga un pilar de ahorro que no tienen y que lo entienden que es la única forma de enfrentar los problemas que tienen los jubilados y los pensionistas. En fin, es un tema apasionante. Creo que vamos a seguir trabajando, informando y hablando de eso durante mucho tiempo, porque los trabajadores en actividad próximos a jubilarse, los jubilados y los pensionistas, es decir, los trabajadores del ayer, la población en general, la sociedad en su conjunto, el sistema en que está organizado, tiene que prestarle mayor atención a este tema porque es fundamental. Bueno, la verdad uno se pone a repasar lo que dijo Gabriel Regalado y bueno, esta segunda etapa de ayer va a ser muy importante. Hay que poner, como se dice vulgarmente, la carne toda en el asador. Ahora se juega el partido importante, Daniel. Sí, es muy importante porque ahora se van a poner cuáles son las soluciones. Claro. O sea, cuáles son las propuestas de reforma, los datos de esa reforma. Y es muy importante en esta etapa, que es la etapa de la elaboración de la propuesta y la etapa donde será tomado esas propuestas para elaborar el articulado del proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Y luego estará toda la etapa que es muy importante. Nosotros esperamos que el Parlamento Nacional, que los diputados y los senadores le hinquen el diente a una discusión en serio de este gran tema que tenemos planteado y que tanto importa al conjunto de nuestra sociedad. Por eso es que nosotros, en fin, haremos todos los esfuerzos, ONASPO seguirá impulsando las cosas que hemos definido como propuestas con nuestra visión, que como siempre decimos, en el centro de la preocupación tiene que estar las personas. Ha sido un gusto, Daniel. Que pasen bien, que tengan un buen domingo, el encuentro en 7 días para compartir, como siempre, ONASPO TV a través de la red.